Hola familia, ¿cómo estás? Bienvenido a Antesala desde tu casa. Estamos bien contentos de que podamos estar reunidos el día de hoy. Como decimos, a distancia, pero más unidos que nunca. Esta semana es especial porque mañana iniciamos nuestra semana de ayuno y oración. Estamos seguros que a pesar de que hay un chorro de voces, esta semana tú y yo vamos a aprender a sintonizarnos a la voz correcta, a la voz de Jesús. Entonces, iglesia, hoy quiero que me acompañes a Hechos capítulo 12, versículo 5. Y es un versículo increíble. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Tú lo puedes leer en la versión que quieras. Va a aparecer aquí en pantallas. ¿Estamos listos? Dice de la siguiente manera: mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. Y dice el versículo 6: la noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía sujetado con 2 cadenas entre 2 soldados. Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. Pero de repente una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel lo golpeó en el costado para despertarlo y le dijo: rápido, levántate. Y las cadenas cayeron de sus muñecas. Después el ángel le dijo: vístete y ponte tus sandalias. Pedro lo hizo y el ángel le ordenó: ahora ponte tu abrigo y sígueme. Así que Pedro salió de la celda y siguió al ángel, pero todo el tiempo pensaba que era una visión. No se daba cuenta que en verdad eso estaba sucediendo. Pasaron por el primer puesto de guardia y luego por el segundo y llegaron a la puerta de hierro que lleva a la ciudad. Y esta puerta se abrió por sí sola frente a ellos. De esta manera cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle, y de pronto el ángel lo dejó. ¡Wow! ¡Qué increíble pasaje estamos viendo!, ¿no? Me encanta porque dice que la iglesia, mientras Pedro estaba encarcelado, estaba orando. Y es increíble porque hay poder en la oración y vemos cómo Dios se manifestó de una manera poderosa en esta historia. Que vemos también que hay que decirlo, que Herodes quería matar a Pedro. Pero también vemos que Dios quería librar a Pedro. Y esto me impacta porque muchas veces el enemigo va a decir algo a tu vida. El enemigo o voces o gente va a venir y declarar cosas a tu vida. Tal vez tu pasado puede venir y recordarte algo. Pero Dios siempre tiene la última palabra y eso me encanta. ¿Verdad? Repite conmigo: Dios tiene la última palabra, ¿verdad? Me fascina esto porque no importa las amenazas del mundo y del enemigo, si Dios promete algo, Dios siempre lo cumple. ¿Cuántos pueden decir ahí donde estás, amén, verdad? ¿Cuántos dicen amén? Hoy ayúdame a predicar, ¿verdad? Ya sabes, puedes decir amén si eres acá pente, o amen si eres más fresón, o X-Men si eres medio nerd, ¿verdad? Vamos a seguirle. Y fíjate nada más, me encanta a mí esto porque la iglesia estaba orando por Pedro. Orando para que Dios hiciera un milagro en su vida, que no fuera decapitado. Y vemos que estaba Pedro, ¿verdad? En esta cárcel, en este panorama mega oscuro, en este ambiente terrible. Yo me imagino que olía hasta mal, ¿verdad? Y Pedro ahí está. Pero me llama mucho la atención lo que vemos en esta historia, porque Pedro, ¿qué crees que estaba haciendo? Dice que Pedro estaba en esa cárcel ahí. Y me gusta algo de Dios porque es notable que Dios actúe de esta manera. Dice que un día antes de que Pedro fuera decapitado, Jesús mostró su poder en esa celda. Él mostró su presencia ahí. Y lo vemos en las escrituras mucho, como Dios siempre estira la fe. Y en el último minuto, en el último momento, vemos que Dios interviene, ¿verdad? Iba antes de ser decapitado, un día antes. Y no sé si te ha pasado a ti de que como a veces pasamos por situaciones y pareciera que Dios como que estira, ¿no?, nuestra fe, y cuando pareciera que la cosa está más oscura o pareciera que la cosa se está poniendo más color de hormiga, dicen por mi casa, Dios hace un milagro. ¿Has estado en esa situación? Pedro estaba en esa situación y me fascina algo que vemos aquí, porque en el último momento, una noche antes de ser
decapitado de manera terrible, dice que Pedro está dormido. Y puedes decir, pues Jorge, la gente duerme. Pero sí, pero no una noche antes de ser decapitado. Alguien acá, mira, la gente cuando tiene preocupaciones, no duerme. O sea, la gente le debe a Coppel y no duerme. O sea, a veces no tienes o no tenemos para pagar la renta y nos llenamos de ansiedad y no dormimos a gusto, ¿verdad? O no tienes el dinero para pagarle a alguien, yo no sé qué cosa, ¿verdad? O no sé, mira, antes de morir, la gente reflexiona de su vida. ¿Qué hice de mi vida? O no sé, o te da ansiedad, ¿verdad? Por lo que viene. Que en este caso, para Pedro era una muerte terrible, ¿verdad? Una noche antes, la gente normal no duerme con esa paz, ¿verdad? Porque dice que hasta el ángel lo tuvo que levantar golpeándolo en el costado. Pero Pedro vemos que en medio de toda esa tormenta que estaba en su vida, no estaba pensando en su muerte que venía o a quién le debía. Vemos que estaba completamente dormido, descansando, como una persona confiada. Me llena a mí esto de fe y digo, wow, yo quiero ser como Pedro, ¿verdad? Porque en este tiempo, no importa cómo te llames, qué edad tengas, todos tenemos cosas que a veces nos quitan el sueño. Todos tenemos situaciones que nos quedamos dándole vuelta en la cama y se nos van las horas, ¿verdad? Y si no es tu caso, hey, te envidio, ora por mí, ¿verdad? Pero todos tenemos algo, una situación que a veces nos quita el sueño. Pero vemos un ejemplo poderoso en Pedro de que él estaba dormido una noche antes de ser decapitado. ¿Puedes creerlo? Me fascina porque él, aún sabiendo que el día siguiente era como que, ok, si Dios me libera, va. Pero si no me libera, yo creo que él pensaba, yo puedo verlo y hasta diciendo, si yo estuviera ahí, hey, igual si muero, mi muerte va a glorificar a Dios. Y puedes decir, ¿cómo estás tan seguro que Pedro pensaría eso? Te voy a decir esto porque vemos que no fue Pedro el que escribió en la Biblia, echando toda vuestra ansiedad sobre Dios. Decía Pedro, hey, no me la voy a quedar. Si yo tengo ansiedad, él escribió esto, Pedro, él escribió en la Biblia, echando toda vuestra ansiedad sobre Dios, porque Él tiene cuidado de ustedes. Entonces aquí podemos entender por qué una persona así, en un contexto tan feo y que estaba a punto de vivir algo bien horrible en un ambiente súper oscuro, tenía una calma para poder dormir en medio de esa situación. ¿Por qué? Tenemos que aprender de que por más feo que esté nuestro panorama alrededor, tú y yo, nuestra ansiedad, ¿sabes? No es nuestra, porque decimos, es que mi ansiedad o tengo ansiedad. A ver, no es nuestra ansiedad, dice la palabra, échasela a Dios porque nosotros no podemos con eso, pero Jesús sí puede. Y me encanta porque dice que Dios tiene cuidado de nosotros y Pedro fue el que escribió eso. Por eso ahora podemos comprender por qué él estaba a gusto, dormido en ese momento. Yo imagino que el ángel hasta llegó y dijo, oye, ¿qué onda con este compa, no? Dice que tuvo que pegarle en un costado, como que, hey Pedro, despierta. Y me encanta, porque por más oscuro que haya estado el panorama y la celda, resplandeció una luz ahí. O sea, todos estamos en un contexto medio raro. Este año igual comenzó medio extraño, pero vemos algo aquí, que en esa celda una luz resplandeció. Y eso nos enseña algo bien padre, y es que donde quiera que hay un hijo o una hija de Dios, hay una vía abierta al cielo. Ahí donde estás, aquí donde estoy, ahí donde estamos tú y yo como iglesia, hay una vía directa al cielo, hay luz, por más feo que esté el panorama que nos esté rodeando. Y el ángel aparece y ve a Pedro con esa tranquilidad, y me fascina la palabra del ángel, y me fascina pero a la vez me reta, porque Pedro estaba encadenado, así él hacían a los prisioneros a los romanos, e inclusive estaba con un guardia aquí y con un guardia dormido del otro lado, y el ángel le dice, Pedro, levántate. Y ahí es cuando yo digo, a ver, esta historia a mí me reta, porque como Pedro, levántate, tal vez le hubiera dicho, Pedro, si estás conmigo, si me estás viendo, parpadea o sonríe o mueve la cabeza. Pero el ángel le está pidiendo a Pedro lo único que Pedro no podía hacer en ese momento. ¿Por qué? Porque estaba encadenado.
¿No te suena? Le estaba básicamente diciendo que hiciera lo único que en lo natural no le era posible hacer a Pedro, que era ponerse de pie. Le estaba diciendo: Pedro, en pocas palabras, levántate por fe. ¿Alguien acá? ¿Alguien me está siguiendo? ¿Alguien me está siguiendo por acá? ¿Alguien me está entendiendo que puede decir amén ahí donde estás? Le estaba pidiendo lo único que no podía hacer Pedro. Él tenía que levantarse por fe. ¿Cuántos esta tarde o el día que estés viendo este mensaje tienes que levantarte por fe? Ahí donde estás, ¿cuántos realmente en este tiempo no hay nada que en lo natural diga: ¿sabes qué? No me puedo hoy poner de pie porque me siento tal vez encadenado, me siento con tales dificultades? Porque mira, hermano o hermana, a veces lo contrario a fe no es duda. Sabemos que a veces lo contrario a fe es realismo, ¿verdad? Que tú puedes tener fe, pero toda tu realidad está de cabeza. Y a veces Dios te pide: ¿sabes? Sé que ahorita no puedes estar dudando, pero ves tu realidad que es muy contraria. Aún así, te pido que des pasos de fe. A veces, te repito, lo contrario a fe no es duda, es realismo. Pero aún así, Dios le está mandando a Pedro, a pesar de su realidad, que se pusiera de pie. Alguien acá le está diciendo lo mismo esta mañana o tarde o noche cuando estés viendo esto. Ponte de pie. Y mira, Pedro, ¿qué fue lo que hizo? Se puso de pie. Y me fascina una parte, porque hemos estado viendo estas semanas que Dios nos ha dado esta palabra para el 2021, antesala. Deuteronomio 31:8, que Dios es nuestra guía. Él nos va a ayudar en todo. Él no nos va a abandonar. Echa fuera el miedo, echa fuera la cobardía. Dios será nuestra guía. Tenemos que seguir la voz de Dios. Y la voz de Dios, el ángel le dice a Pedro: hey, sígueme, Pedro. Y Pedro, ¿sabes? Yo puedo imaginármelo en ese momento, ¿sabes? ¿Qué es lo que está pasando? Seguía habiendo oscuridad. Dios no quitó la oscuridad. Seguía en una situación contraria. Pero el ángel del Señor estaba guiando a Pedro hacia la salida. ¿Alguien acá me está entendiendo para dónde quiero ir? ¿Alguien puede decir amén esta increíble tarde, verdad? Le dijo: sígueme. Y en medio de esa situación oscura y adversa, Pedro empieza a seguir al ángel del Señor y empiezan a atravesar celdas, se empiezan a abrir puertas, empiezan a ver milagros Pedro cuando empieza a seguir al ángel, porque lo puso Dios como su guía y Pedro lo siguió. Y yo creo mucho en esta palabra, ¿no? De cómo Dios en este tiempo quiere que tú y yo lo pongamos como su guía. Mira, nosotros podemos tener nuestras ideas, podemos tener nuestras maneras de hacer las cosas, pero es momento de que tú y yo nos centremos en escuchar la voz de Dios, ponerla por sobre todas las cosas, estar sintonizados a su Espíritu Santo, de que cada día escuchemos su voz, que Él sea nuestra guía. Porque como te repito, el Espíritu Santo no es un mapa en el cual tú y yo lo leemos y ok, no, un guía día a día te va a decir el camino y día a día tienes que escucharlo. Eso es el Espíritu Santo. Y vemos aquí a Pedro, volviendo a la historia, que siguió al ángel y las puertas se abrieron. Eso es increíble. Dios va a abrir puertas en este tiempo, antesala. Es increíble que Dios iba abriendo las puertas. Y yo puedo imaginarme a Pedro que con tal protección, que con tal presencia de Dios en ese lugar oscuro, yo puedo imaginarme a Pedro ya no temeroso. Yo puedo imaginarme un Pedro que iba caminando alegre, él iba caminando confiado porque él tenía la presencia con él. Y tú y yo tenemos la presencia, iglesia. Y no quiere decir de que la cárcel de pronto se pusiera bonita o de pronto estuviera todo súper bien. No, había oscuridad, pero él podía seguir la luz. Estaba en esa misma celda, pero iba abriéndose puertas y él estaba confiado. Tal vez nuestro panorama no sea el mejor, tal vez no podamos estar reuniéndonos presencialmente o tantas cosas que han cambiado realmente y cosas que es complicado. Hay enfermedad ahorita, hay problemas en el mundo, ¿verdad? Pero
tú y yo podemos descansar y estar confiados de que aún en la más oscuridad, en la más densa en neblina que te pueda rodear, donde esté una hija de Dios, donde esté un hijo de Dios, hay una vía abierta al cielo, que Dios sigue respondiendo, Dios sigue haciendo milagros. Y es lo padre, que el mundo siempre dice, hey, cuando todo esté bien tendremos paz, pero nosotros como hijos de Dios decimos, aún en medio de la tormenta más fea que exista, tenemos a Jesús que es paz. Entonces te invito a que esta semana caminemos confiados, a que esta semana como comunidad, ¿verdad?, podamos creerle a Dios. Que como comunidad, sabes que Dios, a veces como a Pedro, te va a pedir lo único que tú no puedes hacer con tus ojos naturales. Te va a pedir que tengas fe. ¿Por qué? Porque Dios va a poner de su parte, pero también nos va a pedir que pongamos de la nuestra, que tengamos fe. Porque nos dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Nos dice la palabra de Dios que el justo por la fe, ¿qué?, vivirá. Y yo veo una iglesia que vive y disfruta su vida a pesar del peor panorama. Caminamos seguros y confiados de que tenemos al Espíritu Santo por nuestra guía y nos va a llevar, ¿verdad?, por el camino tal vez no más fácil, pero sí en un camino lleno de propósito, que es darle gloria y honra a Jesús. Y eso es lo que hace Antesala, una iglesia que es más como Jesús, y que nuestro propósito y nuestro máximo anhelo es alabarle y darle gracias porque Él es bueno, porque no teníamos nada, no merecíamos nada y Él nos dio ¿qué? Todo. Entonces, si es la primera vez que tú ves un mensaje como este y tú quieres recibir a Jesús y hey, yo quiero un guía también, yo también tengo cadenas, tal vez puedes estar pensando, o es tú ves, décima que ves una transmisión de una iglesia, pero dices, hey, en este tiempo yo realmente me siento bien encadenado. Siento que Dios me está pidiendo algo, ¿verdad? Que me ponga de pie, pero hey, yo no siento que me pueda poner de pie. Te repito, a veces lo contrario a fe no es duda, es realismo, y te entiendo. Pero pon tus ansiedades sobre Jesús. Da ese paso de fe, créele a Él. Jesús es el único mensaje que no defrauda. Inténtalo una vez más. Inténtalo con Jesús, y eso que puede ser un intento más, vas a ver que va a cambiar tu vida. Estoy seguro. ¿Por qué no repites conmigo? Y lo hacemos todos. Y decimos, Jesús, entra a mi corazón. Quiero que tú seas mi guía. Límpiame, transfórmame, hazme más como tú y menos como yo. Gracias, Jesús, porque tú me guías aún en los valles más oscuros. Gracias, Jesús, porque tú estás conmigo aún en la peor tormenta. Gracias, Jesús, porque tú eres bueno. Gracias por amarme. En el nombre de Jesús, amén. Y también repite conmigo, Jesús, esta semana guíame, esta semana de oración, esta semana de ayuno, háblame, Dios, a mi vida. Háblame claro, háblame fuerte. En el nombre de Jesús. Gracias, Jesús, porque contigo lo mejor siempre está por venir. En el nombre de Jesús, y decimos amén y amén. Entonces, Antesala, antes de despedirnos, déjame orar por ti rapidísimo. Que el Señor te guarde y te bendiga, que haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y te dé la paz. Iglesia, ten una excelente semana. Bye.